Bienvenidos a otra emisión de diseño asistido por computadora. En esta ocasión aprenderemos a realizar restricciones de movimiento, algunas de las cuales son restricciones del tipo ángulo, restricciones del tipo transaccional y restricciones aplicadas a un conjunto de contactos. En este video, en cada uno de estos ejemplos vamos a realizar dichas operaciones. Acompáñenme. Como lo mencionamos anteriormente, en esta práctica realizaremos el ensamble de un proyecto en específico aplicando restricciones de movimiento. Las restricciones de movimiento permiten a nuestros proyectos crear una perspectiva de funcionamiento del mismo. Es ahí la importancia de hacerlo bien y tomar en cuenta todos y cada uno de los parámetros necesarios para ejecutarlo a la perfección. Emplearemos las funciones de ensamble con ángulo, con vector de referencia, conjunto de contactos y restricciones de movimiento rotativo y transicional. Bien, primeramente vamos a retomar el ejercicio anterior, que era nuestro refrigerador que realizamos en la práctica pasada. ¿Sí? La misión de hoy es generar justamente esta restricción que están viendo en pantalla. ¿Sí? Aquí la pregunta del millón es ¿cómo se realiza dicha restricción? Voy a iniciar de cero, voy a eliminar la restricción que hice. Así es como ustedes lo tienen, ¿verdad? La puerta de este refrigerador necesita tener una restricción de movimiento para permitir el movimiento, pero que no traspase el sistema. La forma que necesitamos es crear un ensamble con ángulo de vector de referencia. ¿Sí? ¿Cómo se realiza ese tipo de ensambles con vector de referencia? Bueno, una vez que ya tienes tu dibujo listo, así justo como lo tenemos aquí, ya tiene una constraint aquí de made, en donde centramos el eje de este refrigerador con esta bisagra, ¿verdad? Entonces, se mueve sobre esa bisagra. Vamos ahora a darle un ángulo de apertura y cierre. Y esto se realiza justamente de la función constraint. Para aplicar esta constraint, lo que tenemos que hacer primero es seleccionar un tipo de constraint ángulo. Posteriormente, tenemos que seleccionar o decirle a la computadora, a ver, cuáles son los elementos o los sistemas a los que se les va a aplicar esa restricción. Yo voy a decir que esta parte de la junta del refrigerador y tiene que asentar justamente en la parte interna, ¿verdad? Entonces, ya hice mi primera selección, mi segunda selección. Ahora voy a establecer el vector de referencia. El vector de referencia normalmente va justamente en las uniones que permiten el movimiento de esa pieza. En este caso, el vector de referencia es justamente por donde está ensamblado, por así decirlo, el eje de la bisagra. Bien. Ahora, aquí ya hemos aplicado la constraint. Ahora lo que necesitamos es configurar adecuadamente dicho ángulo. Porque si yo doy en aplicar, ¿ok? La de aplicar, ¿qué va a pasar? Usted intenta mover su puerta y no se va a mover. No se va a mover
porque lo que usted hizo, pues básicamente fue establecer un ángulo en el que se quedara fija esa bisagra. Entonces ya no podemos aplicar dicha acción, ¿verdad? Bueno, vamos a repetir el proceso. Voy a repetir el proceso, voy a aquí justamente, voy a editarlo. Bien. ¿Dónde está esa constraint? Como lo estamos haciendo justamente de la goma, ojo, hay que irnos justamente aquí donde dice sello de puerta, damos en más, y aquí donde dice ángulo, ¿sí? Clic derecho, edición, porque aquí se hizo la constraint, y miren, aquí está, listo. Ahora, lo que hemos hecho hasta ahorita es esto, ¿ok? Debemos establecer límites, ¿sí? Para decirle el ángulo de inicio y el ángulo final al que tiene que moverse esa pieza, al que tiene permitido moverse esa pieza, ¿sí? Para eso, aquí en la pestaña de la ventana de Constraint tenemos un par de flechitas gemelas, le damos clic sobre ellas y aquí aparece límites, ¿bien? Vamos a seleccionar máximo y mínimo, ¿bien? Voy a poner aquí un máximo, voy a ponerle 50 y aquí un mínimo de 0 grados. Vamos a darle en OK y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a intentar mover la pieza y listo. Nótese que lo que yo hice ahorita fue justamente configurar el movimiento únicamente a 50 grados. ¿Sí? Esta pieza va a partir de 0. Si yo empujo la puerta hacia atrás, no se va a mover, porque le estoy diciendo que el límite es 0 y 50 el ángulo en el que se va a mover máximo. ¿Sí? Ahora, hay que notar algo. Si ustedes son observadores, en esta parte del dibujo, vemos que esto no debería estar pasando porque está invadiendo parte del sólido. ¿Sí? Entonces, este ángulo de 50 no nos sirve. Y por supuesto, el ángulo 0 que tiene no es el indicado porque está invadiendo la pieza. Vean cómo está haciendo ese conflicto. Entonces voy a establecer nuevamente aquí en la constraint de ángulo, clic derecho, edición, y el máximo que voy a elegir va a ser de 90 grados y el mínimo lo voy a elegir de vamos a ver, miren, aquí tengo una referencia. ¿Qué les parece de 180? Okay. Cuando aparecen números rojos, señores, esto quiere decir que ese tipo de constraint de ese ángulo no es posible realizarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a invertir los valores y vamos a ver qué pasa. Para que estos cambios se puedan guardar, es necesario dar clic en OK. Ahora vamos a ver qué pasó. De inicio, pues vemos ya que la pieza no está en conflicto. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Está a 90 grados. No invade el sólido de la otra pieza. Y vamos a ver ahora si cierra. Empujamos el mouse. Vamos a colocarnos, claro, de una vista cómoda. Aquí. Y miren que la pieza, por más que ustedes empujen hacia el fondo, ya no va a pasar más allá de esos 180 grados. Y si lo empujamos hacia el lado contrario, esa puerta ya no va a moverse más allá de 90 grados. De esta manera es como se ejecuta un ensamble de ángulo con vector de referencia. Y esto nos sirve para darle, desde luego, una funcionalidad mecánica admisible. Es decir,
apegada a la realidad, ¿no? Entonces, es muy importante ese tipo de referencias para algunos casos específicos. Ahora bien, existen otros casos en los cuales un movimiento depende de otro, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este ensamble de una bomba de mecánica. Realmente al girar esta polea, pues se mueve todo el conjunto, ¿no?, de engranes. Sin embargo, aquí observamos un conflicto. Esto que está pasando no debería suceder, ¿verdad? Porque pues, técnicamente un sólido no puede atravesar otro sólido, ¿ok? Entonces, la acción que necesitamos hacer es aplicar primeramente un conjunto de contactos. Es decir, decirle a la máquina, decirle al equipo que al mover esta pieza, pues esto no choque entre sí. Y para hacer esto es muy fácil, muy sencillo. Primero seleccionamos la pieza, le damos clic derecho y a continuación vamos a seleccionar la opción conjunto de contactos, que es en inglés contact set. Lo hacemos para este piñón y lo hacemos de igual manera para este otro. Clic derecho, nuevamente la misma opción. Y bueno, si movemos esto, pues, si seguimos moviendo el piñón, bueno, va a suceder lo mismo, ¿ok? ¿Sí? Para comprobar que el conjunto de contactos ha sido aplicado correctamente, pues lo que tenemos que ir o que tenemos que realizar es en la función de inspección, activar aquí el control de contactos. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo gire esta pieza, el otro piñón va a girar en el sentido inverso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí ya está configurado adecuadamente ese conjunto de contactos. Sin embargo, esto es únicamente una simulación, ¿sí? No está aplicada la restricción. Necesitamos nosotros justamente realizar la restricción de movimiento rotatorio para que este piñón, al girar en un sentido, el otro gire en el sentido inverso. ¿Cómo se realiza esto? Vamos a desactivar el control de contacto. Vamos a activar Constraint y vamos a seleccionar una constraint de tipo movimiento. Bien. Y lo que voy a seleccionar es un tipo de movimiento en función inversa o reversa. Lo tenemos aquí. Selecciono esta opción. Bien. Le digo que este eje, este piñón, respecto al otro, va a tener un movimiento. Doy clic en aplicar y vean lo que pasa al girar la polea. ¿Esto qué quiere decir? Que mi constraint ha sido aplicada correctamente. ¿De acuerdo? Muy importante que dicha restricción pues se haga de forma adecuada. De lo contrario, podríamos tener ahí un conflicto. Vean cómo se ve de la parte frontal. En el sentido que yo gire, el giro va a ser inversamente proporcional en el otro piñón. Y de esta manera ya hemos configurado el movimiento de un conjunto de contactos. Ahora bien, existe también un tipo de restricción que se llama transicional, que básicamente lo que produce que se mueva este pequeño ejemplo que vamos a ver. Esta leva mueve este eje
seguidor, ¿sí? Al momento el movimiento de esta leva propicia que se mueva justamente todo ese seguidor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la configuración que se dio es un tipo de movimiento translacional y tenemos que hacer para ello lo siguiente. Pero antes de realizarles esto, vamos a ver el ensamble. Vamos a ver en detalle este tipo de ensamble. Lo vamos a hacer de cero para que veamos cómo es que funciona. Bien, voy a crear un documento nuevo. Perdón. Vamos a crear un archivo nuevo. Y vamos a realizar este ensamble de cero. Es muy sencillo porque lo vamos a hacer rápido. Bien. Vamos a llamar la pieza. El primero va a ser la... Este que se llama buje, lo vamos a cambiar de nombre, va a ser este... Le vamos a poner base principal, así se va a llamar. Lo abrimos y pues nos tiene que cargar. Doy clic aquí y ya cargamos aquí esta pieza. Cancelo para que nada más se agregue uno y ven, aquí es donde vamos a hacer el ensamble de ese ejemplo de la leva. Bien, ahora vamos a ingresar la leva misma. Y lo que voy a aplicar es una constraint, pero del tipo inserción. Es aquí una de los tipos de constraint que estamos viendo nuevamente, que vamos a ver, perdón. Ese tipo de constraint, el tipo de constraint de inserción, permite realizar en un solo paso dos operaciones, que es la de alineación o centrado de la pieza y la adición en un punto específico. Vean cómo sucede. Selecciono esta lista y selecciono esta base donde quiero que llegue. Le doy clic en aplicar y ha sucedido lo que les he comentado. Hemos hecho básicamente la alineación y el pegado de esa pieza en un solo paso. Para eso sirve la constraint de inserción. Para que no se los mueva, porque es lo que puede llegar a suceder de repente, vamos a fijar esta base. Seleccionamos la base, clic derecho y vamos a darle clic en Grounded. Listo, ya está fija la pieza y ya no se nos va a mover. Bien, ahora lo que sigue es crear el seguidor. Vamos a dar clic aquí en la base del seguidor primeramente. Lo abrimos y posteriormente vamos a seleccionar el seguidor, que es esta piecita. De igual manera, vamos a aplicar una constraint del tipo inserción. Ojo, aquí inserción. Selecciono este punto y quiero que esa cara sea coincidente con esta esquina de aquí. Bien, ahora vean lo que pasa cuando yo muevo esto. ¿Sí? Esto que tenemos aquí es un tipo de alineación. Ese es un tipo de alineación opuesta y este es un tipo de alineación apaño, ¿no? del eje. Entonces, en este caso, el programa llega a detectar de forma automática, pero si no, si les llega a aparecer de esta manera, lo único que tenemos que hacer es cambiar a la función opuesta. Bien, le damos clic en aplicar y ya tenemos armado este pequeño brazo seguidor. Ahora lo que sigue es alinear o aplicar una constraint de inserción también, ¿sí? Entre esta esquina y
el eje, este de aquí. Vamos a clic en aplicar y listo. Y ya tenemos pues instalado básicamente nuestro sistema. Sin embargo, falta lo más importante, ¿no? Aplicarle o darle una restricción para que al momento de girar esta leva, este seguidor también se mueva, ¿verdad? Bien, esta restricción de movimiento se realiza de la siguiente manera. Primeramente, abrimos el comando constraint y nos aparece aquí esta pantallita. Ahora necesitamos realizar un movimiento no rotatorio. Vamos a hacer uno transicional, como les comentaba. Lo que tienes que hacer es primeramente seleccionar el elemento que va a girar, es decir, la primera cara, y posteriormente decirle al software sobre qué base o qué pista va a recorrer. En este caso va a ser este. Al momento de darle a aplicar, ya va a estar cargada esa opción. Y entonces automáticamente el sistema detecta que toda la geometría de esa figura es recorrible por esa leva seguidor. Seguidor. ¿Sí? Esta rueda siempre va a estar girando en torno a la geometría que acabamos de indicar de este proyecto. De esta manera es como se realiza un tipo constraint de movimiento transaccional, una constraint de ángulo y una restricción de movimiento rotatorio, pero con un conjunto de contactos. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like. Te invito también a que te suscribas al canal de Mecánica Tutorial Interactiva para recibir actualizaciones de contenido. No olvides ver en la descripción de este video los links de descarga de los archivos contenidos en este video para que puedas replicarlo en casa. Nos vemos pronto en otra misión. Hasta la próxima.